Hola niños, el día de hoy vamos a empezar con el bosquejo de gráficas. Los pasos que vamos a seguir son los que están anotados aquí y los vamos a seguir uno por uno. Como primer paso tenemos identificar a la función. Tenemos que identificar la función que nos están proporcionando para graficar. Recuerden que cada función tiene sus características propias y esas características son las que nos van a ayudar a graficarla para saber qué tipo de gráfica debo esperar obtener. Si es una línea, si es una parábola, si es una curva que toca varias veces al eje, si es una racional, si tiene asíntotas, etcétera. Después de identificar el tipo de función, tenemos que identificar los puntos de corte que tiene con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. Tenemos que encontrar estos puntos de corte para que el punto número 3, que es evaluar puntos intermedios, nos sirva para evaluar puntos clave que nos van a servir para graficar la función. Evaluar estos puntos intermedios nos sirve para evaluar los puntos clave que nos ayuden a graficar de forma óptima a la función. Posteriormente, vamos a unir todos los puntos que hayamos graficado en el plano cartesiano para poder obtener el bosquejo de la gráfica. Y como último punto vamos a obtener o determinar el dominio y el rango de la función. Recuerden que el dominio nos sirve para saber qué tipo de puntos vamos a evaluar. En muchos casos no sabemos qué tipo de puntos vamos a evaluar. Entonces, nos sirve para determinar al final de forma gráfica nuestro rango. El dominio va a depender del tipo de función que tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Ok, tenemos la función 4x al cuadrado menos 8x y tenemos como primer paso identificarla. ¿Qué tipo de función tenemos? Eso es nuestro primer paso. Lo vamos a poner de color rojito para que no nos perdamos de qué estamos haciendo. Nuestro primer paso, como les dije, es identificarla. ¿Qué tenemos? En primer lugar, tenemos una función algebraica, es decir, una función polinomial. Tenemos una función polinomial de grado 2. ¿Por qué de grado 2? Porque si nos fijamos, el exponente más grande que está adentro de mi función es el número 2. Tenemos una función polinomial de grado 2. Súper importante, eso significa que nosotros vamos a esperar que el bosquejo de esta gráfica nos dé como resultado una parábola. Si se fijan, el 4, que es el coeficiente de mi x al cuadrado, es positivo. Eso quiere decir que mi parábola estará abierta hacia arriba. Vamos a identificar ahora los puntos de corte que tiene con los ejes. Nuestro paso número 2 es determinar los puntos en donde la gráfica corta a los ejes tanto X como Y. Para identificar estos puntos necesitamos hacer una evaluación. Necesitamos hacer X igual a 0 para encontrar los puntos de corte con el eje Y tenemos que hacer Y igual a 0 para encontrar los puntos de corte con el eje X. Recuerden que la función la podemos escribir como Y igual a 4x al cuadrado menos 8x. Eso quiere decir que si tenemos Y igual a 4x al cuadrado menos 8x y x vale 0, basta con sustituir y vamos a obtener que x es igual a 4 por 0 menos 8 por 0. Como todo el mundo sabe, 4 por 0 nos da 0, 8 por 0 nos da 0 y 0 menos 0 pues nos da 0. Ya tenemos nuestro primer punto de corte, que es con el eje Y. Ahora buscamos los puntos de corte con el eje X. Hacemos lo mismo, pero evaluando a Y igual a 0. En este caso vamos a hacer 0 es igual a 4x al cuadrado menos 8x. Lo que necesitamos hacer es una factorización. Esto significa que vamos a tener 4 por x, factor común, ambos se repiten el 4x, multiplica a x menos 2. 4 por 2 nos da 8, así que factorizamos el 4x y nos queda 4x por x menos 2. Recuerden que para encontrar las raíces de este tipo de ecuaciones, basta con igualar cada una de estas partes a 0 y despejar
la variable, x menos 2 igual a 0. De este lado vamos a tener que x es igual a 0 y de este lado vamos a tener que x es igual a 2. Pintamos nuestro plano cartesiano. Y una vez que tenemos el plano cartesiano, nada más le tenemos que poner nombres a los ejes. Recordemos que el eje vertical es el y y el eje horizontal es el x. Ponemos la escala que vamos a usar. En este caso voy a usar una escala pequeña. Vamos a usar una escala en el eje x de 1 en 1. Y vamos a localizar los puntos de corte. Recuerden, este es el 1, el 2, el 3, el 4, y por lo tanto el 5, y de este lado son los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, localizamos los puntos. Este es el número, seguimos en el número 2. Vamos a localizar dentro de mi plano cartesiano a los puntos de corte con el eje. Sabemos que cortó en el punto 0,0, tanto en x como en y, por eso corta en el origen, y corta en el punto x igual a 2. Corta en el punto x igual a 2. Muy bien, esto nos lleva a nuestro paso número 3. Nuestro paso número 3 es la evaluación de puntos intermedios. ¿Qué significa evaluación de puntos intermedios? Significa que vamos a evaluar puntos de cada uno de los lados de los puntos de corte, es decir, vamos a evaluar uno a la izquierda de nuestro punto, de nuestro origen. Vamos a evaluar a la derecha de nuestro punto de origen, de nuestro centro, porque el 0, 0 cortó al eje. Y vamos a evaluar también puntos a la derecha del siguiente punto de corte, que es el 2. Obviamente, al evaluar puntos a la izquierda de nuestro punto de corte 2, caemos exactamente en el mismo que a la derecha del origen, del 0, 0. Eso quiere decir, ojo, muy importante, ya sabíamos que esto era una parábola. Eso quiere decir que necesitamos encontrar el punto máximo o el punto mínimo para poder determinar el rango. Siempre para encontrar el punto máximo o el punto mínimo en una parábola necesitamos evaluar el punto que se encuentra exactamente a la mitad entre mis puntos de corte. Eso quiere decir que vamos a evaluar 3 puntos para poder graficar esto de forma bastante exacta, entre comillas, porque estamos bosquejando, no olvidemos eso. Entonces vamos a tomar a X y a Y, vamos a hacer mi tabla de valores. Vamos a evaluar un punto a la izquierda del origen, al menos 1, un punto intermedio entre mis dos puntos de corte, que es el 1, y un punto posterior al 2, es decir, el 3. Con estos 3 puntos es suficiente para poder evaluar todo lo que necesito y poder bosquejar la gráfica. Recuerden, bosquejo significa que se va a parecer mucho a la original, pero no es exacta. Cuando nosotros graficamos en papel, hacemos bosquejos, no hacemos gráficas exactas. Entonces hacemos menos 1 y sustituimos en la función correspondiente. Tenemos 4 por menos 1 elevado al cuadrado, menos 8 por menos 1. Esto nos va a dar 4, menos 1 elevado al cuadrado siempre es positivo porque es una potencia par. Entonces 1 por 4 nos da 4. Menos por menos nos va a dar más 8. Esto es igual a 12. Ya tenemos nuestro primer punto. Evaluamos el 1. Nos va a quedar 4 por 1 elevado al cuadrado menos 8 por 1. Esto nos va a dar 4 menos 8 es menos 4. Evaluamos al 3 y nos va a quedar 4 por 3 elevado al cuadrado menos 8 por 3. 3 elevado al cuadrado nos da 9 por 4. 4 por 9 son 36. Menos 3 por 8 son 24. Esto quiere decir que nos va a quedar también 12. La escala entonces que voy a hacer en el eje Y será de 2 en 2, porque necesitamos 12 puntos hacia arriba. Entonces, para no errar, voy a hacer una escala más pequeña que la que hice en el eje X. Esto es válido siempre y cuando mantengamos las escalas por ejes. Es decir,
Si quieren usar un cuadrito de su libreta para el eje X, para representar cada valor del eje X, y medio cuadrito para representar cada valor del eje Y, es válido. Pero no se vale que utilicemos una escala diferente para cada lado de nuestro mismo eje. Es decir, que yo diga, para el lado de los positivos voy a utilizar un cuadrito y para el lado de los negativos voy a utilizar medio cuadrito. Eso no es válido porque automáticamente nos cambia totalmente la gráfica. Entonces vamos a necesitar 12 rayitas para arriba. Perfecto. Y voy a necesitar 4 hacia abajo. Pintamos los puntos. Me dicen que cuando es -1, esto nos va a dar 12. -1 y 12. Más o menos trazamos líneas que nos van a servir como, como puntos, o sea, como guías. Trazamos líneas que nos sirven como guías. Con eso es suficiente. Cuando es 1 me va a dar 4, negativo, es decir, hacia abajo, hasta acá. Y cuando es 3 me va a dar 12 también. Entonces trazamos en la línea del 12 que me sirve como guía y trazamos la línea del 3 que me sirve como guía. Si esas líneas nos quedan demasiado gruesas, podemos borrarlas sin problema para que podamos realmente unir los puntos. Ese sería nuestro paso número 4. Aquí le vamos a poner, aquí le vamos a poner el número 4, que es la unión de estos puntos que yo ya tengo. Unimos cada uno de los puntos, aquí está, y unimos también del otro lado. Recuerden que tengo que pasar por todos los puntos que marqué adentro de mi plano. Muy bien, este es el bosquejo de la gráfica correspondiente a la función 4x al cuadrado menos 8x. Observen, como les dije en un principio, es una parábola abierta hacia arriba. Ahora bien, necesitamos el dominio y el rango. Recuerden que este es 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al 12. Y este es -1, este es -1, -2, -3 y -4. Para que no se nos olvide, quedó muy pequeña mi escala, pero hay que tener cuidado con los números. Muy bien, entonces nuestro paso número 5 y último para terminar con los bosquejos de gráfica es el dominio y el rango. El dominio de esta función, como les dije en un principio, una vez que lo hemos identificado, el dominio de f, son todos los reales. Esa es la identificación que hicimos desde el principio. Todas las funciones polinomiales de cualquier grado tienen un dominio de todos los reales. Si lo queremos poner de otra manera, podemos ponerlo con intervalos de menos infinito hasta infinito. Cualquiera de las dos representaciones es correcta. Y el rango de f, como ustedes ya saben, tenemos que identificar cuál es el punto más bajo desde el que empieza mi función y hasta dónde termina, o viceversa, desde dónde empieza y cuál es el punto más alto que alcanza. En este caso muy particular, en el rango comenzamos en el punto -4, porque acuérdense que el rango se mide en el eje Y, comenzamos en el punto -4 y las flechas que le puse en cada extremo significa que continúo hasta el infinito. Eso quiere decir que el rango de la función es de -4 hasta infinito, cerrado en -4. Y eso, jóvenes, es absolutamente todo lo que necesito para poder realizar este tipo de bosquejo de gráficas. Hasta la próxima.